«Sácalo, es enorme», susurró la Virgen, y el millonario la dejó sin aliento. La puerta se cerró con un susurro pesado, como si el lujo también supiera guardar secretos. Ella retrocedió hasta el borde de la cama, con el pecho subiendo y bajando en pequeños golpes de aire. Entonces lo dijo, quebrada, sin mirar al hombre sino al miedo que la desbordaba. «Sácalo, es enorme». No era deseo, era pánico antiguo vestido de vergüenza. Si alguna vez sentiste que el corazón te grita antes que la boca, cuéntame en los comentarios desde dónde nos ves. Si crees en el amor que protege, dale me gusta y suscríbete, porque esta historia no trata de posesión, sino de algo más difícil. El silencio cayó entre ambos como una sábana fría. Él quedó inmóvil con la camisa a medio desabotonar, y por primera vez no vio una esposa reciente ni un trato cumplido, sino una mujer temblando como hoja atrapada en corriente ajena. Sus dedos, blancos de tensión, arrugaban la tela como si quisieran esconder su historia dentro de ella. Afuera, la ciudad brillaba. Adentro, el aire pesaba. Él tragó lento. El poder que siempre lo había acompañado ahora parecía un traje demasiado grande para esa escena. Había firmado un matrimonio, sí, pero lo que tenía enfrente era una súplica muda. Ella murmuró casi sin voz que nunca había estado con nadie, como si cada palabra se rompiera al salir. No pidió permiso, pidió salvación. Sus ojos no buscaban caricias, buscaban refugio. Él dio un paso hacia atrás pequeño pero decisivo, y ese gesto fue más fuerte que cualquier acercamiento. La habitación seguía siendo elegante, pero ya no era escenario de promesas físicas, sino de una verdad desnuda. Ella había llegado allí cargando años de miedo y silencio. Él respiró hondo, cerró lentamente los botones que había abierto, uno por uno, como quien recompone una frontera. Entonces, eligió verla como persona antes que como esposa. Se quitó la prisa de los hombros como si fuera una chaqueta invisible y la dejó caer al suelo del orgullo. No avanzó, no la tocó. Solo sostuvo su mirada temblorosa desde la distancia que ella necesitaba. En ese espacio breve nació algo inesperado: respeto. No había música ni pasión encendida, solo la respiración contenida de dos vidas enfrentadas a una decisión que cambiaría todo. Ella seguía sin aliento, sí, pero no por miedo ahora, sino por la posibilidad, tan nueva, de ser cuidada. Horas antes, la calle olía a tela caliente y a hilo recién cortado cuando él detuvo su auto negro frente al taller. Ella aún llevaba el uniforme gris, los dedos manchados de tiza, el cansancio bordado en la espalda. No entendía cómo su vida cabía de pronto en ese asiento de cuero. El ruido del barrio quedó atrás como una puerta mal cerrada, y la ciudad empezó a brillar con luces que nunca la habían llamado por su nombre. Él no habló. Conducía con esa seguridad de quien siempre compra soluciones. Ella miraba sus manos quietas, intentando no temblar. El matrimonio había sido rápido, casi silencioso, firmado más como un rescate que como una promesa romántica. La deuda de su familia pesaba como una piedra heredada, y él apareció como quien ofrece una salida sin preguntar por cicatrices. Las firmas fueron secas, los testigos indiferentes, los flashes breves. Nadie vio el miedo escondido en su sonrisa, ni la resignación disfrazada de alivio. Él creyó haber hecho algo noble. Ella sintió que su vida cambiaba de dueño. Afuera, el viento movía papeles. Adentro, una decisión sellaba destinos sin besos. El hotel los recibió con un silencio tan limpio que dolía. Alfombras suaves como nubes domesticadas, lámparas doradas, espejos que multiplicaban su pequeñez. Ella caminaba rígida, contando cada paso como si cada metro la alejara más de sí misma. Él avanzaba sin mirar atrás, acostumbrado a lugares donde todo obedece. Las maletas nuevas rodaban como símbolos de una vida prestada. El contraste era brutal. Pobreza guardada en una mujer sencilla, entrando en un mundo que no huele a esfuerzo, sino a dinero. Cada puerta cerrada parecía recordarle que no había regreso. Desde la ventana, la ciudad parecía una constelación artificial, perfecta y distante. Ella apoyó la frente en el vidrio frío, buscando algo familiar en medio de tanto brillo. Pensó en su madre doblando telas, en su padre contando monedas con vergüenza. El lujo no la seducía,
la asfixiaba con su perfección muda. Él observaba el panorama con orgullo, como quien muestra una conquista material. No veía la soledad naciendo en su esposa recién comprada. Dos mundos respiraban el mismo aire, pero ninguno entendía el idioma del otro. En los pasillos, el eco de sus pasos sonaba como una marcha hacia lo desconocido. Cada mirada del personal era amable pero distante, como si ya supieran quién pagaba y quién debía agradecer. Ella sostenía su bolso con fuerza, pequeño refugio contra una realidad demasiado grande. Él sonreía con cortesía automática, seguro de que todo estaba bajo control. El contraste entre ambos era evidente. Él pertenecía, ella invadía. Y sin embargo, nadie imaginaba que la verdadera batalla no sería social, sino íntima, silenciosa, escondida en una habitación cerrada. Cuando la puerta finalmente se abrió, el aire cambió. El perfume del lugar era suave, elegante, pero ella sintió un frío invisible recorrerle la espalda. La cama enorme, las cortinas pesadas, la luz tenue, todo parecía preparado para un ritual que no comprendía del todo. Él dejó la chaqueta con naturalidad. Ella se quedó de pie, rígida, mirando cada objeto como si pudiera juzgarla. En ese escenario perfecto se escondía un choque inevitable entre contrato y emoción, entre deber y miedo. El mundo exterior había quedado atrás. Ahora comenzaba otro más peligroso. Ella había aprendido a pasar desapercibida desde niña, a no ocupar más espacio del necesario. En el taller, su cuerpo se movía con precisión humilde, cosiendo sueños ajenos sin reclamar los propios. Nunca pensó en el amor como destino, sino como un lujo reservado a otras mujeres, esas que no cargan deudas heredadas ni silencios impuestos. Ahora estaba allí, en una habitación que no sentía suya, con un apellido nuevo que le pesaba como un abrigo mojado. Su respiración era corta, contenida, como si temiera molestar incluso al aire. Su virginidad no era un símbolo romántico, era una frontera levantada a base de miedo, no por pureza, sino por historias escuchadas en voz baja, por miradas torcidas, por advertencias que nunca explicaban del todo. Había crecido creyendo que el cuerpo femenino era un territorio que se pierde, no algo que se ofrece. Esa noche todos esos años se apretaron en su pecho. No sabía cómo decirlo sin quebrarse, cómo explicar que su temblor no era rechazo, sino terror aprendido, y aún así habló, porque el silencio ya no podía protegerla. Cuando él la miró de verdad, ella sintió algo desconocido, ser vista sin cálculo, no como solución, no como esposa adquirida, sino como mujer frágil en un punto de quiebre. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no cayeron. Estaban cansadas de hacerlo. Su cuerpo, rígido, empezó a aflojar apenas, como si una cuerda interna se soltara. Por primera vez, no se preparó para aguantar, sino para esperar. Y en esa espera, descubrió que aún tenía derecho a pedir que el mundo se detuviera. Había soñado pocas veces con un futuro distinto, pero nunca lo había imaginado así. No había vestidos blancos ni promesas dulces, solo una posibilidad mínima, que alguien no cruzara el límite cuando podía hacerlo. Ese pensamiento le recorrió la espalda como un calor suave. No confiaba del todo, pero algo en la postura de él, en su distancia respetuosa, le permitió bajar la guardia un centímetro, y ese centímetro era una victoria enorme para alguien acostumbrada a encogerse. Su historia no estaba escrita en grandes tragedias, sino en pequeñas renuncias diarias. Renunciar a opinar, a desear, a esperar demasiado. Esa noche, sin darse cuenta, hizo algo distinto. Expresó su miedo en voz alta. Fue torpe, fue desesperado, pero fue honesto. Y esa honestidad la dejó exhausta, sin aliento, como si hubiera corrido por primera vez hacia sí misma. No sabía qué vendría después, pero ya no estaba completamente sola dentro de su propio cuerpo. Mientras él respiraba frente a ella sintió el peso de una decisión que no le pertenecía del todo, pero que la afectaría para siempre. Su corazón latía fuerte, esperando un gesto que confirmara sus peores temores o desmintiera todo lo aprendido. En ese segundo suspendido, comprendió que su vida había llegado a un punto sin costuras visibles, o se rompía del todo, o alguien la ayudaría a recomponerla con paciencia. Y esa posibilidad, frágil y temblorosa, era lo más cercano a la esperanza que había sentido en años.
Él había aprendido a dominar el mundo desde temprano, o eso creía. El dinero fue su primer idioma, la negociación su forma de afecto. Resolver problemas ajenos con cheques le había dado una reputación impecable y una conciencia tranquila, al menos en apariencia. Nunca se preguntó qué quedaba del otro lado de sus soluciones rápidas. Para él ayudar era cerrar tratos, eliminar riesgos, imponer orden. Esa noche, frente a una mujer temblando, su mayor enemigo no era ella, sino la versión de sí mismo que siempre avanzaba sin mirar consecuencias emocionales. No era un villano consciente, sino uno cómodo. Su poder no gritaba, susurraba con elegancia. Se había casado convencido de que hacía lo correcto, de que ofrecía protección a cambio de compañía. No vio la desigualdad como amenaza, sino como estructura natural. En su mundo todo tenía precio, incluso el silencio. Había confundido responsabilidad con control, seguridad con posesión, y ahora ese error lo observaba desde los ojos abiertos de su esposa, devolviéndole una imagen que no reconocía ni quería aceptar. El verdadero antagonista vivía en su costumbre de no detenerse, en su impulso de cumplir, avanzar, ejecutar. Desabotonarse la camisa había sido un gesto automático, casi administrativo. No había malicia, pero sí ceguera. La intimidad para él era otro acuerdo implícito. Nunca le enseñaron a leer el miedo ajeno, porque nadie se lo había negado todo. Frente a ella, su seguridad se volvió torpeza. Cada paso que daba sin preguntar era una herida invisible que no sabía cómo cerrar. Dentro de él comenzó una fricción incómoda. Una voz antigua le decía que tenía derecho, que todo estaba en regla. Otra, más nueva y débil, le pedía que mirara mejor. El antagonismo no venía de afuera, sino del choque entre su orgullo y una dignidad ajena que no podía comprar. Por primera vez, el poder no le daba respuestas. Sentía el peso de años de decisiones incuestionadas acumulándose en el pecho, exigiendo una pausa que nunca se había permitido. Recordó otras mujeres, otros acuerdos, otras noches sin nombres completos. Nunca había sido cruel, pero tampoco cuidadoso. El respeto era algo que daba por sentado, no algo que se demostrara. Esa noche entendió que su mayor amenaza no era perder autoridad, sino descubrir que había vivido sin preguntarse quién pagaba el costo emocional de sus actos. El miedo de ella no lo acusaba, lo desarmaba, y eso era más peligroso que cualquier reproche directo. En ese instante comprendió que podía convertirse en lo peor sin levantar la voz, que la violencia no siempre deja marcas visibles. El antagonista, al fin, era la posibilidad de seguir igual, de cerrar los ojos y avanzar. Pero también apareció otra opción, pequeña y exigente: detenerse, renunciar al impulso aprendido, elegir ser digno antes que poderoso. Esa lucha interna, silenciosa y tensa, definiría no solo esa noche, sino el hombre que sería después. El gesto fue simple, casi invisible, pero cambió el aire de la habitación. Él tomó la chaqueta del respaldo de la silla y se la puso con calma, como quien se recompone después de un error. El sonido de los botones cerrándose marcó un ritmo nuevo, más lento, más humano. Ella lo miró sin entender, con el miedo aún aferrado a la garganta. No hubo palabras al principio, solo esa acción concreta, clara, que decía sin decir: aquí se detiene todo. Y en esa pausa, el pánico empezó a ceder un poco. Él se acercó despacio, no invadiendo, midiendo cada paso como si el suelo pudiera romperse. Se arrodilló frente a ella, un gesto que jamás había hecho ante nadie. Al bajar la mirada, dejó atrás el lugar de dominio que siempre ocupaba. Sus manos se extendieron abiertas, esperando permiso. Cuando ella asintió apenas, le sostuvo los dedos con cuidado, como si fueran frágiles. «No voy a tocarte, no así», dijo firme. La frase no prometía futuro, prometía respeto inmediato, y eso era más de lo que ella esperaba. El silencio que siguió ya no fue amenazante. Se volvió un espacio donde ambos respiraron distinto. Ella sintió cómo el temblor bajaba de los hombros a las piernas, agotándola. Él notó ese cambio mínimo y no apretó, no pidió nada más. Soltó sus manos cuando percibió que el agarre dejaba de ser desesperado. En ese acto de soltar hubo una enseñanza muda. Cuidar también es saber retirarse.
La habitación seguía siendo la misma, pero la escena había cambiado de sentido por completo. Para ella, ese instante fue una ruptura interna. Todo lo aprendido sobre los hombres, sobre el poder y el miedo, se resquebrajó un poco. No desapareció, pero ya no era absoluto. Se permitió sentarse en la cama sin sentirla como amenaza. Sus pulmones se llenaron de aire profundo por primera vez en horas. No lloró. Estaba demasiado sorprendida. El respeto recibido no la exaltó, la dejó sin fuerzas, como si el cuerpo no supiera aún cómo reaccionar ante algo tan nuevo. Para él, fue una renuncia consciente. Sintió el impulso de justificarse, de explicar su bondad, pero entendió que no era el momento. No necesitaba ser aplaudido, necesitaba hacerse cargo. Permanecer arrodillado lo enfrentó con una verdad incómoda. Nunca había tenido que esperar el consentimiento de alguien tan vulnerable. Y esperar, en silencio, fue más difícil que cualquier negociación pasada. Pero también fue más limpio. Algo dentro de él empezó a acomodarse, sin saber aún cómo nombrarlo. La noche avanzó sin consumarse, pero no fue vacía. Cada uno permaneció en su lado, compartiendo un espacio recién definido por límites claros. Afuera, la ciudad seguía vibrando indiferente. Adentro, dos personas aprendían algo esencial, que el verdadero giro no siempre es un beso o una huida, sino una decisión ética tomada a tiempo. Ese fue el evento que lo cambió todo. No hubo contacto íntimo, pero sí un quiebre profundo. Desde ese punto, nada podría desarrollarse igual que antes. La noche no avanzó como él había previsto, pero no retrocedió en vacío. Se sentó en el sillón junto a la ventana, con la espalda erguida y las manos juntas, vigilando no la ciudad, sino sus propios impulsos. Ella permaneció en la cama, aún alerta, como un animal que ha escapado del peligro pero no confía en la calma. Entre ambos creció una distancia respetuosa, frágil, sostenida por una decisión que todavía temblaba en el aire. No hablaron durante largos minutos. El silencio ya no era amenaza. Era un pacto silencioso que ambos protegían. Ella se cubrió con la sábana hasta los hombros, no por frío, sino por costumbre. Observaba cada movimiento de él, esperando un cambio, una presión tardía, una exigencia disfrazada de paciencia. Pero él no volvió a levantarse, solo respiraba hondo, como si aprendiera a contenerse por primera vez. El contraste era brutal. Un hombre acostumbrado a tomar, ahora eligiendo no tocar. Una mujer acostumbrada a resistir, ahora sin saber cómo relajarse. Esa tensión suave, sostenida, llenó la habitación más que cualquier gesto físico. Las horas pasaron lentas. Ella se quedó dormida a ratos, despertando sobresaltada, comprobando que la distancia seguía intacta. Cada vez que abría los ojos, él seguía allí, quieto, respetando el límite que había trazado. En su pecho algo empezaba a aflojarse, como un nudo que pierde fuerza sin darse cuenta. No era confianza plena, pero sí una tregua interna. Él también luchaba contra la incomodidad de no hacer nada, descubriendo que la espera consciente puede doler más que la acción impulsiva. Cerca de la medianoche él se levantó solo para dejar una manta doblada al pie de la cama. No se acercó más. El gesto fue breve, torpe, sincero. Ella lo miró en silencio, sorprendida de nuevo por esa forma de cuidado sin invasión. En ese microacto nació algo delicado, la sensación de estar a salvo en presencia de un hombre. El miedo seguía allí, pero ya no dominaba todo el espacio. La habitación dejó de ser escenario de amenaza y comenzó a parecer refugio compartido. Él pasó la noche despierto, enfrentando pensamientos que nunca había permitido emerger. Comprendió que proteger no es pagar ni resolver, sino sostener la vulnerabilidad ajena sin aprovecharse de ella. Esa revelación no llegó como una idea grandiosa, sino como un cansancio moral que le pesaba en los hombros. Cada minuto de contención reconstruía algo que no sabía que había roto antes. La riqueza ya no era ventaja, era responsabilidad. Cuando el cielo empezó a aclarar, ella despertó distinta, no sobresaltada, no rígida, solo silenciosa y observadora. Él seguía en el sillón, con la cabeza inclinada por el sueño que nunca tomó. Esa imagen la atravesó con una emoción inesperada, respeto profundo. La tensión no desaparecía, pero ahora tenía dirección.
Lo que había comenzado como un contrato frío empezaba a transformarse lentamente en un vínculo sostenido por decisiones conscientes. El desarrollo ya no trataba de deseo contenido, sino de una dignidad que crecía en silencio. El amanecer entró sin pedir permiso, tiñendo la habitación de un dorado suave que no prometía nada, pero revelaba todo. Él se levantó despacio, con el cuerpo rígido por la vigilia, y abrió las cortinas por completo. La ciudad volvió a existir. Ella lo observó desde la cama, envuelta en la sábana, sintiendo que algo definitivo estaba a punto de nombrarse. No había marcha atrás. La noche había sido una prueba silenciosa, y ahora llegaba el momento de entender qué significaba. El aire estaba cargado de una verdad que ninguno podía ignorar más. Él pidió 2 cafés sin preguntar, como si asumiera por fin una responsabilidad simple. Cuando llegaron, los dejó sobre la mesa baja, manteniendo la distancia. Se sentó frente a ella, no encima, no cerca. Su voz salió firme, pero distinta. Dijo que había entendido tarde que el consentimiento no se firma en papeles, se construye con cuidado. Confesó que había confundido protección con poder, ayuda con control. No pidió perdón inmediato, primero asumió. Esa honestidad, desnuda y sin adornos, fue la revelación que sostuvo el clímax. Ella lo escuchó sin interrumpir, con las manos rodeando la taza caliente como si fuera un ancla. Cada palabra caía lento, asentándose. Cuando habló no reclamó, no acusó. Dijo que había vivido esperando el daño, que su miedo no era él, sino todo lo anterior. Admitirlo le costó aire. Pero también dijo algo más, que esa noche había sentido algo nuevo, una dignidad que no sabía que podía exigir. Sus ojos no lloraron, brillaron. En ese instante, ambos entendieron que el matrimonio ya no era un trato, sino una posibilidad. El clímax no fue un abrazo, fue una elección mutua. Él prometió que nada ocurriría sin su voz clara, sin su deseo presente. No como concesión, sino como regla de vida. Ella, por primera vez, no se encogió ante una promesa masculina. No se entregó, se sostuvo. El silencio que siguió fue intenso, cargado de sentido. Si esta historia te está tocando, suscríbete ahora y cuéntanos en los comentarios qué significa para ti el respeto cuando nadie está mirando. Este momento lo merece. Ella se levantó de la cama sin apuro, pisando el suelo firme, recuperando el cuerpo como territorio propio. Él no se movió. Ese detalle lo dijo todo. Se acercó a la ventana y respiró hondo, dejando que la luz la cubriera. No era sensualidad, era presencia. Él la miró con admiración nueva, no por lo que ofrecía, sino por lo que reclamaba. En ese gesto cotidiano se resolvió la promesa del título. No la dejó sin aliento por dominarla, sino por protegerla cuando podía haber hecho lo contrario. El pasado pesó entre ambos como un eco, pero ya no mandaba. Él entendió que su riqueza no lo hacía más valioso que ella, solo más responsable. Ella comprendió que su miedo no la definía, solo contaba su historia. Esa revelación compartida fue el punto más alto del conflicto interno y externo. El poder cambió de forma. Ya no estaba en el dinero ni en el contrato, sino en la decisión consciente de no dañar. Y eso, para ambos, fue una transformación irreversible. No hubo beso, no aún, y esa ausencia fue la prueba más clara de lo que habían logrado. La tensión se mantuvo, pero ya no dolía. Era expectativa limpia. Él sonrió apenas, sin imponerse. Ella devolvió la mirada sin bajar los ojos. En ese intercambio breve, se selló algo más fuerte que cualquier acto físico. La historia había girado por completo. El miedo ya no conducía. Ahora lo hacía el respeto, firme, silencioso, innegociable. La ciudad seguía su ritmo ajeno, pero dentro de la habitación el tiempo parecía suspendido. Ambos sabían que lo más difícil no era detenerse una noche, sino sostener esa dignidad en el futuro. El clímax no cerró la historia, la abrió, porque elegir bien una vez obliga a elegir bien siempre. Y esa carga extrañamente no pesaba. Al contrario, los dejó de pie, respirando profundo, listos para un desenlace que no necesitaba ruido, solo coherencia. El respeto, finalmente, no fue una concesión romántica, sino una revelación moral. Él dejó de ser solo millonario.
Ella dejó de ser solo virgen asustada. En ese punto exacto, ambos se convirtieron en personas completas frente al otro. Si llegaste hasta aquí, quédate. Lo que viene no es castigo ni premio fácil, sino la consecuencia natural de haber elegido la dignidad cuando nadie obligaba a hacerlo. Después del café, él tomó su teléfono no para cerrar negocios, sino para abrir caminos. Canceló discretamente cualquier expectativa externa sobre una luna de miel que nunca sería espectáculo. Llamó al banco, cubrió la deuda de su familia sin condiciones ocultas, sin recordatorios humillantes, sin ataduras, no como dueño, sino como reparación. Cada palabra que pronunciaba era lenta, clara, responsable. Ella lo escuchaba en silencio, comprendiendo que el dinero por fin estaba siendo usado como puente y no como cadena. Ese acto concreto fue su forma de pedir perdón sin decirlo aún. Luego salió de la habitación y volvió con algo pequeño entre las manos. Un contrato nuevo. No legal, no frío, sino simbólico. Lo dejó sobre la mesa y le explicó que anulaba cualquier obligación implícita entre ellos. Que su matrimonio solo existiría si ambos lo elegían cada día. No buscaba liberarse, buscaba devolverle el control. Ella tocó el papel con dedos temblorosos, no por miedo, sino por la magnitud del gesto. Por primera vez, alguien no la compraba, la reconocía. Decidieron caminar juntos fuera del hotel, no como esposos triunfantes, sino como dos personas reconstruyéndose. En la calle, el ruido común contrastaba con la calma interna recién nacida. Él bajó el ritmo para igualar sus pasos, sin adelantarse. Ese detalle mínimo decía más que discursos. Ella ya no caminaba rígida, respiraba. El mundo seguía siendo grande, desigual, ruidoso, pero algo esencial había cambiado. Ahora avanzaban desde el respeto mutuo, no desde la imposición. En una pequeña cafetería de barrio, no de lujo, él la llevó a sentarse donde ella eligiera. No ordenó por ella. Esperó. Ese gesto sencillo reparaba años de decisiones tomadas sin su voz. Ella pidió con seguridad tímida, como quien ensaya una nueva identidad. La dignidad no era teoría, estaba ocurriendo en acciones pequeñas. Él comprendió que amar no es proteger desde arriba, sino acompañar desde el lado, y esa comprensión lo transformaba más que cualquier fortuna. Más tarde visitaron a su familia. No hubo alardes ni anuncios grandiosos. Él se mantuvo atrás, permitiendo que fuera ella quien hablara primero. La deuda desaparecida no fue presentada como regalo, sino como cierre necesario. Sus padres lloraron con alivio, pero también con vergüenza. Él los miró con respeto, sin superioridad. La reparación era completa solo si nadie se sentía comprado. En ese acto silencioso, el conflicto externo quedó resuelto con dignidad. Al regresar, la relación ya no era un contrato forzado, sino una decisión compartida en construcción. No habían tocado sus cuerpos, pero sí algo más profundo, la manera de mirarse. Él no la había dejado sin aliento por deseo, sino por respeto cumplido. Ella comprendió que la verdadera riqueza no era el hotel ni el dinero, sino haber sido cuidada cuando estaba más vulnerable. Ese fue el desenlace moral, acciones concretas que restauraron lo que el miedo había roto. A veces el amor no llega como fuego, sino como una calma que ordena. Ella entendió que su voz no era un permiso frágil, sino un derecho firme. Él aprendió que la dignidad no se demuestra con promesas, sino con límites respetados, cuando nadie mira. La historia no celebró una noche ardiente, celebró una elección ética, y esa elección cambió el sentido del poder. Dejó de ser dominio para convertirse en cuidado. Cuando el miedo pierde el mando, el cuerpo vuelve a respirar, y en esa respiración nace una libertad silenciosa que no necesita aplausos. Respeto. No fue una palabra bonita, fue una práctica diaria. Dignidad no apareció como premio, sino como consecuencia. La moraleja no vino del azar ni de la suerte, sino de la superación consciente de hábitos heredados. Ella dejó de encogerse para existir. Él dejó de avanzar sin preguntar. Ambos comprendieron que el amor verdadero empieza cuando nadie es obligado a nada. La justicia íntima, esa que no firma contratos, se construyó con actos pequeños y constantes. Y así, sin ruido,
la vida se reescribió con una letra más justa. Si alguna vez confundiste fuerza con derecho, o silencio con consentimiento, esta historia te habla despacio. No para juzgar, sino para invitar a elegir mejor. El poder más difícil es detenerse a tiempo. El coraje más grande es escuchar el miedo ajeno y cuidarlo. Cuando el respeto guía, el deseo encuentra su lugar sin dañar, y cuando la dignidad se vuelve costumbre, el amor deja de ser amenaza. Se vuelve hogar. Uno que no aprieta, que no compra, que no exige. Si esta historia te recordó que el amor también puede ser un acto de justicia, deja una palabra que lo represente. Si crees en el amor verdadero, escribe amor en los comentarios. Comparte este relato con quien necesite recordar que el respeto también enamora. Porque cuando alguien te cuida en el momento más vulnerable, no te quita el aliento, te devuelve la vida.